Bendiciones cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas. Estamos dando al comienzo el programa de Volviendo a la Palabra de todos los miércoles. Mi nombre es Pablo Campo Bernal, que voy a estar contigo de aquí hasta las 7:30 de la tarde, media hora de transmisión. Voy a compartiendo un poco la palabra de Dios, como todos los miércoles que Dios nos concede, en compartirte un poco de mensaje. Otra vez así el Señor nos ha concedido de poder compartir un poco de la palabra del Señor. Pero antes de iniciar, por si gustas congregarte, por si gustas visitarnos, visitarnos ahí en nuestra reunión donde nos congregamos todos los domingos. Allá estamos en el centro de San Nicolás, estamos ahí ubicados, nuestra reunión general de todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos en el centro de San Nicolás, enfrente de la Clínica 6. Ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos congregándonos ahí, estamos reuniéndonos, estudiando la palabra del Señor. Por si gustas visitarnos, por si gustas estudiar juntos con la palabra de Dios, que te sería de mucha bendición, y para nosotros sería mucho gusto en que nos visites en ese lugar donde estamos reunidos. Todos los domingos a las 12 del mediodía, calle Corregidora, número 500, Cruz con Colón. Ahí estamos ubicados en nuestra reunión general de todos los domingos. Pero también tenemos nuestros estudios, así tenemos lugares donde estamos reuniéndonos también, por si gustas. Si te queda cerca, ahí estamos ahí por Monterrey en el centro, estamos ahí en la colonia Niño Artillero, y en Apodaca también tenemos nuestras reuniones. Por si te queda cerca y gustas reunirte, estudiar juntos a la palabra de Dios, ahí estamos para recibirte con mucho gusto. Pero antes también darte las gracias por habernos seguido durante semanas, y así agradeciéndote porque nos permites entrar en tu hogar y compartirte un poco la palabra de Dios, y saludando a los amigos y hermanos que nos escuchan, los que han de ver este video. Ojalá que te sea, tanto como estamos transmitiendo en casa, transmitiendo por vía de Facebook, pero también estamos aquí casi la mayor parte de la semana estamos transmitiendo nuestro programa o lo que hacemos en estudiar la palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar con nuestro tema que traemos hoy, en compartirte de la semana pasada. La semana pasada hemos hablado sobre nacer de nuevo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Escritura sobre el nacer de nuevo? Ya que es un tema muy importante. Hemos hablado de eso de la semana pasada. El miércoles pasado, si estuviste con nosotros, estuvimos hablando sobre ese tema de nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ya que en este tema muchos se han confundido. Muchos creen que nacer de nuevo es ir a una iglesia o simplemente pertenecer a una religión. Pero realmente la Escritura dice todo lo contrario. Pero también te voy a dar mi número de teléfono por si gustas mandarme un texto, por si gustas, si tienes dudas, si tienes alguna pregunta sobre lo que vamos a hablar hoy. Mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Estoy a tus órdenes cualquier día de la semana, y después de este programa estoy para servirte cualquier duda sobre este tema o en otro tema más en que te podamos ayudar. O igualmente, por si gustas acompañarnos, los domingos estamos ubicados en el centro San Nicolás. Otra vez, centro San Nicolás, todos los domingos estamos ahí estudiando la palabra de Dios como iglesia. Bueno, vamos a entrar con el tema. La semana pasada decíamos que veníamos trayendo sobre de nacer de nuevo. Eso lo vimos la semana pasada, que significa ser salvo, ya que eso fue lo que dijo Jesús. Nacer de nuevo implica ser salvo. Pero más sin embargo, antes de eso, Jesús dijo también que el hombre está muerto espiritualmente, y por eso necesita nacer de nuevo. Jesús dijo que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Había un hombre llamado Nicodemo, ya mayor de edad, un fariseo, un doctor en la ley, que conocía las Escrituras. Él preguntó, él tuvo duda de su religión. Él era un fariseo, era un conocedor de la Escritura, pero más sin embargo, al escuchar a Jesús, él tuvo duda y fue a Jesús a preguntarle, a saber sobre el nacer de nuevo. Y eso es lo que dice Jesús, que tienes que nacer de nuevo bajo el agua y del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Ya que hay tantas confusiones, tanto religiones o ideas y prácticas o ritos de personas, de religiones, que enseña a las demás personas que nacer de nuevo, eso es lo que implica, anulando lo que dice la Escritura. Por lo tanto, por ejemplo, algunas religiones, por decir solamente algunas, enseñan que a través de rito, como decíamos, puede ser limpiado sus pecados. Pero más sin embargo, la Biblia nos va a mostrar, como vimos la semana pasada, nacer de nuevo, nada que ver con ritos o nada que ver con religiones, nada que ver con eso, ya que ser limpiado de su pecado no tiene que ser bautizado de niño, ya que la gente es lo que hace, bautizan sus niños porque han creído que es necesario ser bautizados los niños, porque la Iglesia Católica enseña
Bueno, a pesar de eso, la gente ni siquiera investiga. La gente ni siquiera tiene duda de lo que hace con sus hijos. Ellos creen que bautizar es hacerle un bien a sus hijos o ellos mismos. Porque la Iglesia Católica es lo que enseña, que cuando se bautiza un niño es ser limpiado de sus pecados. Por lo tanto, el que es limpiado de sus pecados es aquel que ha nacido de nuevo. Y el que es nacido de nuevo es porque ha sido limpiado de sus pecados. Eso nos va a mostrar la Escritura. Y un bebé no tiene ningún pecado que le sea limpiado, ya que la Iglesia Católica enseña que para ser bautizado se necesita primeramente la fe de los padres, la fe de los padrinos y la fe de la iglesia para ser bautizado. Y en esa forma el niño es bautizado y es limpiado el pecado original. Y cuando un bebé no tiene ningún pecado que ha cometido, ni tampoco tiene el pecado original de Adán y Eva. Todas esas son cosas supersticiosas, cosas que engañan a las personas, este tipo de religión tan popular y tan grande que mucha gente lo sigue a ciega. Pero también lo que vamos a ver es que de ser limpiado su pecado y nacer de nuevo, ya dijimos, no es por ser bautizado un bebé, ni tampoco ir de rodilla ante una basílica, un santuario, pero también ni por confesarse los pecados en un sacerdote. Ser limpiado su pecado o nacer de nuevo o ser salvo no implica bautizar niños, ni tampoco confesar su pecado ante un hombre llamado sacerdote, ni tampoco ir a peregrinación, ni tampoco de hacer cualquier otro rito que manda las religiones. Nacer de nuevo es lo que vimos la semana pasada, un poquito, por ejemplo, el libro de San Juan 3:3, Jesús es donde viene este hombre llamado Nicodemo, donde le dice sobre estas cosas, dice el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Y ya después Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y en el versículo 5 Jesús dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, una persona tiene que nacer de nuevo. Pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es lo que implica? Y ya vimos, algunas religiones enseñan que un bebé tiene que ser bautizado para nacer de nuevo. Y algunos enseñan que hay que ir a peregrinación. Algunos hay que confesar sus pecados para ser limpiado. Pero más sin embargo, la Escritura muestra todo lo contrario. Muestra todo lo contrario. Por ejemplo, en una persona, ¿por qué necesita nacer de nuevo? Jesús dijo que es tan importante que todo humano en este mundo tiene que nacer de nuevo. No está hablando de un bebé. Por ejemplo, en Mateo 8:22, ¿por qué tiene que nacer de nuevo? Mateo 8:22, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque para Dios, es decir, el hombre aquí en este mundo, para Dios ve al hombre como un muerto. ¿De qué sirve que tenga vida, tenga salud, tenga dinero esta persona, pero está muerto espiritualmente? Tiene mucha vida, sí, pero más sin embargo, para Dios está muerto espiritualmente una persona. Y Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer, no tiene que entrar al vientre de su madre, sino que tiene que nacer bajo el agua y del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en Mateo 8:22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que estas personas muertas espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. En el libro de Efesios 2:1, hace 8 días vimos un poco sobre esto, dice Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecado. Por lo tanto, lo que se ve aquí, una persona está muerto en sus delitos y pecado, es por el pecado. El pecado es lo que hace separación entre Dios y el hombre, ya que la palabra muerte es lo que significa ser separado. Muerto físicamente es que el alma salga del cuerpo, pero muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Y Pablo dice en las cartas de los Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en nuestros delitos y pecado. ¿Y cómo sucede esto? Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y así es lo que dice la Escritura, Isaías 59:2, que por causa del pecado nos alejamos de Dios. Dios no convive con el pecado. Eso significa estar muerto espiritualmente. En 1 de Juan 3:4, ya que la persona está muerto espiritualmente por causa de su pecado. Pecado no original, porque no hay pecado original. Nadie, ninguna persona nace a este mundo trayendo el pecado, como le llama la Iglesia Católica, pecado original. Nadie viene a este mundo con pecado. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, una persona para que sea pecador, primeramente tiene que quebrantar un mandamiento. Por lo tanto, un bebé no ha quebrantado
quebrantado ningún mandamiento. Los que quebrantan mandamientos somos nosotros, los que ya tenemos conciencia, tenemos uso de razón, los que hemos violado un mandamiento. Por lo tanto, cometemos pecado. Al cometer un pecado de estar separado de Dios y por consecuencia muerto espiritualmente. Y necesitamos nacer de nuevo. Así se encuentra el mundo hoy. Necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, para pertenecer, ser hijos de Dios. El libro de Romanos, por ejemplo, en esta carta, el libro romano también enseña el capítulo 5, verso 12, pero más sin embargo, como decíamos, la Iglesia Católica enseña que los bebés son bautizados para ser limpiados sus pecados, el pecado original. Y de hecho el catecismo es lo que declara. ¿Dónde se basa la Iglesia Católica para pensar que un bebé necesita ser bautizado y ser limpiado de su pecado original? Se basa en el Salmo 51:5, donde Salomón, en el versículo 1, empieza confesando, reconociendo y confesando sus propios pecados cometidos. Y llega en el versículo 5, donde dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No tengo pecado. Lo que está diciendo David es: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo no tengo o vengo arrastrando el pecado de Adán o el pecado de mi madre. No, los pecados no se traspasan. El pecado se hace, se comete. Por lo tanto, que en este pasaje se basa la religión de la Iglesia Católica, mostrando que una persona sí tiene pecado original. Por lo tanto, el bautismo limpia el pecado original. Pero al pensar, cuando una persona cree y piensa que el bautismo limpia los pecados, lo que está haciendo creer es que un bebé es salvo en ese momento. Pero más sin embargo contradice toda la escritura, porque para ser limpiado su pecado hay que cometerlo, y un bebé no ha cometido. Y para ser salvo, primeramente es no ser salvo, y un bebé es salvo. Ahorita vamos a mostrarlo a la luz de la escritura, que un bebé es salvo. Es salvo, ¿por qué? Porque no ha cometido ningún pecado. Romanos 5:12 también la Iglesia Católica se basa, por ejemplo, ya vimos al principio que una persona está muerto espiritualmente por causa de su propio pecado, no el pecado de los padres, ni Adán, ni por Adán, ni por Eva. Entonces la Iglesia Católica erra en esa parte. Ya vimos que 1 de Juan 3:4, tanto la Biblia Latinoamérica así lo declara: nadie puede hacerse o nadie puede cometer o ser un pecador sin quebrantar un mandamiento. Este versículo contradice el magisterio, contradice el Papa, contradice el catecismo. Por lo tanto, la palabra de Dios es más verdad que el magisterio, que el Papa y ni que el catecismo. En el libro de Romanos 5:12, donde dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Con este pasaje también la Iglesia Católica interpreta que el pecado de Adán se pasó en generaciones hasta el día de hoy. Y por eso ellos creen que un bebé debe ser bautizado, porque trae el pecado original, basándose, ya vimos, Salmo 51:5, basándose Romanos 5:12 y el libro de Génesis 2:17, donde Eva y Adán cometen pecado. Por lo tanto, en esos pasajes lo utilizan malinterpretando, haciendo creer que un bebé nace con pecado. Con esta escritura tienen para engañar a la gente. Pero sin embargo, Pablo, a las cartas de Romanos, el versículo 12, donde está diciendo que sí, por ejemplo, dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, hablando de Adán, y por el pecado la muerte. Después la muerte propagó a todos los hombres. Pero más sin embargo, si tú lees todo completo, dice: ya que todos pecaban, ya que todos pecaban. Y así hay mucha escritura más donde dice que por cuantos todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Es lo que enseña la escritura. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje del catecismo de la Iglesia Católica. Hace 8 días citamos algunos numerales del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1213, está hablando sobre del bautismo. Es tan importante que los niños sean bautizados. Dice, por ejemplo, ya al final del numeral del 12:13, dice: el bautismo es un sacramento del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra. O sea, es lo que declara el catecismo. Y dice también, por ejemplo, dice: y la puerta que abre acceso a los otros sacramentos, por el bautismo son librados los pecados y regenerados como hijos de Dios. Y llegamos a ser miembros de Cristo, incorporados a la iglesia y hechos participantes de la misión. ¿Te das cuenta? Lo que dice el catecismo contradice realmente el evangelio, porque para ser iglesia y ser salvo, ser perdonado, hay un principio bíblico que es el evangelio. Y un bebé, por favor, un bebé, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser limpiado sus pecados? ¿Cómo puede ser integrado a la iglesia de Cristo? ¿Cómo?
Si para eso hay un principio bíblico, contradice realmente. Y así, en el numeral 1250 igualmente habla sobre de esto. Está diciendo que si los padres o la iglesia no permite que los niños sean bautizados, están deteniendo la salvación del niño. Y así va inventando todo. Si eres un buen católico, por si alguien es católico y conoce el catecismo, se va a dar cuenta que contradice la Biblia Latinoamérica, Biblia católica. La numeral 1252 también habla eso sobre el bautismo de los niños, que para ser salvo. Igualmente la numeral 1272 está diciendo que un niño, un bebé que cuando es bautizado es sellado por el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, eso es una aberración, donde dice, este sello que es el Espíritu Santo, dice, este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impida el bautismo dar fruto de salvación, dado una vez por todo, el bautismo no puede ser reiterado. O sea, lo que está diciendo es que un bebé cuando es bautizado está siendo sellado por Dios, y este sello no puede ser quitado aunque cometa pecado. ¿Te das cuenta lo que dice el catecismo? Esto de la Iglesia Católica, del magisterio, tanto la revelación del Papa y todo lo que son el magisterio, que son los maestros católicos, que supuestamente ellos son los únicos que tienen la facultad de interpretar la Escritura y de enseñar la Escritura. Según ellos es lo que enseñan en el magisterio, pero realmente esto contradice toda la Escritura. Bueno, no vamos a perdernos el tiempo en ver mucho catecismo, pero más embargo lo que estamos viendo es que el catecismo enseña que un bebé es necesario que se bautice para ser integrado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ser salvado, ser limpiado de sus pecados. Por lo tanto, lo que están citando ellos, están citando San Juan 3, versículo 3 al verso 5, donde Jesús dijo, el que no naciere bajo el agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, la Iglesia Católica enseña que esa escritura se interpreta o se entiende o se aplica bautizando niños. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo otra cosa. Ahorita vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo. Bueno, ese es el método. La Iglesia Católica enseña que nacer de nuevo es ser bautizado un bebé. Realmente no veo todos estos tipos de cosas. Realmente no tiene ni sentido, no pierde toda la Escritura. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre el método de algunas iglesias cristianas, evangélicas también, que también enseñan erradamente. Algunos cristianos se han equivocado igualmente al mostrar que para nacer de nuevo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizan un método antibíblico, utilizando algunas escrituras para enseñar que también nacer de nuevo implica, por ejemplo, cuando alguien quiere ser salvo, nacer de nuevo es ser salvo, nacer de nuevo es ser cristiano, ser hijo de Dios. Eso es nacer de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo una persona, la iglesia, algunos cristianos, algunos evangelios que andan predicando en la calle o donde sea, utiliza algunos textos de la Escritura. Por ejemplo, San Juan 1:12, Romanos 10:9, versículo 10 y Apocalipsis 3:20. Estos pasajes están enseñando ellos que debes recibir a Cristo en tu corazón. Algunos cristianos enseñan que ser salvo o recibir a Cristo o aceptar a Cristo o nacer de nuevo, te enseñan que tienes que repetir una oración que ellos hacen, que tú la vas a repetir, y al repetir esa oración que ellos hacen, entonces ya podrás ser salvo. Es decir, ellos te enseñan, ¿quieres recibir a Jesús? Y uno dice, sí, bueno, repite esta oración. Allá anda uno repitiendo la oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y amén. Ya recibí a Jesús, ya soy nacido de nuevo, ya soy cristiano, ya tengo el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan. ¿Dónde se basa? San Juan 1:12, ignorando realmente todo lo que implica el pasaje. Y se basa en Romanos 10:9 y versículo 10, ignorando realmente lo que está diciendo Pablo. Está enseñando que es ir a predicar. Y así Apocalipsis 3:20 también ignora realmente el contexto de Apocalipsis 3:20. Esa es la interpretación que da algunas iglesias evangélicas, que nacer de nuevo hay que repetir una oración. Pero eso es tan falso. Por eso, amigo, que tú me escuchas, hermano, que me escuchas por esta vía de estación de Radio Esperanza, estamos aquí todos los miércoles compartiéndote. Ojalá que estés tomando nota y te das cuenta sobre este mensaje que estoy dando. Y si tienes duda o comentario, otra vez, mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Estoy a tus órdenes después del programa, después de las 7:30, estoy para servirte. Que nacer de nuevo o ser cristiano o ser salvo, tienes que recibir a Cristo a través de una oración. Eso no enseña la palabra de Dios. Ya vimos que la Iglesia Católica se equivoca y enseña equivocadamente, ¿no? Pero sin embargo la Iglesia Evangélica también está en lo mismo. Está enseñando que para ser salvo o recibir a Jesús o nacer de nuevo hay que repetir una oración basándose en estos textos donde vimos
engañando a la gente, aunque tengan buenas intenciones, pero realmente no es así. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hacer para entender la Escritura? Una es, en 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en toda justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿la Escritura para qué es? La Escritura, la Biblia, es para nuestra enseñanza. La Escritura es para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere, para que sepamos lo que Dios manda para nuestra salvación o para nuestra vida espiritual. No tenemos que irnos a enfocarnos ideas, pensamientos, filosofías de hombre, ni de religiones, ni de creencias, ni de prácticas anticristianas. Toda persona que quiere buscar a Dios o conocer a Dios tiene que ir a la Escritura. Fuera de la Escritura podrá encontrar filosofía. Fuera de la Escritura podrá encontrar cualquier rudimento de hombre. Y por lo tanto, la salvación, la fe, está en la Escritura. La única palabra de Dios está en la Escritura. De hecho, el apóstol Pedro dijo en su carta, 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. En 1 de Corintios, el apóstol Pablo dijo también, 1 de Corintios 4:6, dice, no pensáis más de lo que está escrito. En 2 Timoteo 2:15 dijo el apóstol Pablo, tienes que presentarte ante Dios como obrero aprobado, de que utiliza bien la palabra de Dios, que no tiene que avergonzarse de nada. Entonces, tenemos que ver esto, qué es lo que se tiene que hacer para ser salvo. ¿Cómo hay que hacer para nacer de nuevo? El libro de Efesios 2:1, otra vez vamos a citar, Efesios 2:1, el apóstol Pablo dijo, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos nuestros delitos y pecados. Es decir, una persona para nacer de nuevo tiene que entender que está bajo pecado. Su pecado lo mantiene muerto espiritualmente. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pablo dice, Él nos dio vida. ¿Quién? Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Es decir, nacer de nuevo. Pero más sin embargo, en esta carta de Colosenses 2:20 también dice Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado mediante la fe por el poder de Dios que levantó de los muertos. Y dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Es decir, para nacer de nuevo, para tener la vida de Dios, que es el Espíritu Santo, nacer de nuevo bajo el agua del Espíritu Santo, tiene que ser perdonado por Dios. Si no hay perdón de Dios, no hay nacimiento nuevo. Eso es lo que implica. Pero más sin embargo, podemos quedarnos en la duda. ¿Acaso para ser perdonado por Dios tengo que ir con un sacerdote para que sea perdonado y tener el perdón de Dios y nacer de nuevo? Ya que la Escritura dice, Él nos dio vida. Nos dio vida, es nacer de nuevo. Si Él me dio vida, ¿en qué forma? A través del perdón de pecado. ¿Y cómo se recibe el perdón de Dios? ¿Confesando sus pecados ante un sacerdote? No, eso contradice la Escritura. Vamos a ver algunos principios bíblicos. ¿Cómo puede ser salvo una persona? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona? ¿Cómo puede ser perdonado sus pecados una persona? Por ejemplo, vamos a ver el libro de Marcos 16:15, el mandato de Jesús con sus apóstoles para todo el mundo. Jesús mandó que se predicase el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que mandó Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Criatura, claro, todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos criatura o todos somos criaturas de Dios. En este caso no está hablando de los bebés. Está hablando de aquellos que tienen uso de razón, que tienen conciencia de entender las cosas. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el principio bíblico para poder ser salvo una persona. Vayan y prediquen el evangelio. El que oiga y crea el evangelio será salvo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para empezar, Jesús manda que se predique el evangelio. El que crea el evangelio y se bautice será salvo. Ser salvo implica ser nacido de nuevo, ser nueva criatura en Cristo. ¿Cómo se puede ser o cómo se hizo en tiempos apostólicos? Bueno, en la Escritura nos registra, nos da los registros bíblicos. Libro de los Hechos 2:38 nos enseña cuando Pedro empieza a predicar públicamente, cuando reciben el Espíritu Santo, está hablando de Cristo, está hablando de la buena noticia, predica el evangelio de Jesús y la gente empiezan a escuchar y a entender y pregunta qué es lo que deben hacer. Pedro le dijo rotundamente, le dijo esas palabras, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona? Primeramente entender que Jesús dijo, vayan prediquen el evangelio y bauticen los que crean.
Y Pedro dijo, arrepiéntanse. Pedro, cumpliendo este mandamiento de Jesús de predicar el evangelio, a mandarlos que se arrepientan y mandarlos que se bauticen, ya que el bautismo no limpia, pero el que se bautiza es porque ha sido salvado por Jesús. Vamos a ver si es cierto. Efesios 1:13, en las cartas de Efesios 1:13 dice el apóstol Pablo, escribe su carta a la iglesia de Éfeso, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Oír el evangelio, creer el evangelio, una persona es sellado por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, tiene que nacer bajo el agua y del Espíritu Santo. Es decir, tiene que ser bautizado, pero también tiene que recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo y podrá entrar el reino de los cielos. ¿Cómo se hace? Tiene que ver con el evangelio. Si una persona no oye el evangelio, claro que no puede nacer de nuevo. Yendo a una iglesia, repitiendo una oración, ser bautizado de bebé, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica oír y creer el evangelio y atender ese llamado que la Biblia manda. La Biblia manda que todos los hombres se arrepientan por oír y creer el evangelio. Otra vez te voy a dar mi número de teléfono por si tienes duda, por nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por esta estación por Radio Esperanza 1140, que estamos todos los miércoles a las 7 de la tarde, media hora de programación que tenemos por esta estación. Mi número de teléfono es 81 17 15 15 37. Estoy a tus órdenes, cualquier cosa sobre este tema o cualquier otro tema. Igual para los hermanos allá por vía de Facebook, que estamos también transmitiendo en vivo aquí en nuestra página de Facebook, transmitiendo esta prédica, igual que otras prédicas que tenemos ahí, lo vamos subiendo constantemente. Y si quieres estar comunicado con nosotros, mándanos ahí una solicitud, ahí te recibimos. Y así para estar al corriente de todos nuestros prédicas, lo que hacemos como iglesia. Bueno, también vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 15, por el tiempo que tenemos, quizá el tiempo no nos da para desarrollar mucho de eso sobre el evangelio, pero 1 Corintios 15:1, 1 Corintios 15:1 dice el apóstol Pablo que la iglesia de los Corintios, cuando Pablo llega allá en el año 51, año 56, llega Pablo ya predicando el evangelio, dice Pablo a su carta, además declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Es decir, la iglesia de los Corintios fueron salvos por el evangelio. Eso fue lo que mandó Jesús, que se predicase el evangelio a toda persona. El oír y creer el evangelio, una persona es salvado, es perdonado su pecado y recibe el Espíritu Santo y por consecuencia es bautizado como manda la Escritura. Y eso es lo que dice Jesús. Para nacer de nuevo tiene que nacer bajo el agua y del Espíritu Santo. Y nada que ver con repetir una oración, como enseña algunos pastores, como algunos de las iglesias evangélicas, enseña que tienes que repetir una oración para recibir a Jesús. Y la iglesia católica enseña que tienes que ser bautizado de bebé, tuviste que haber sido bautizado de bebé, y por ese lado ya eres iglesia o fue limpiado tus pecados, cosas así, pero cosa aberrante que no enseña la Escritura. En 2 Corintios 5:17, en este pasaje también, en 2 Corintios 5:17, dice el apóstol Pablo, en esta misma iglesia de los Corintios, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero más, sin embargo, si nos preguntamos, ¿cómo fueron nueva criatura la iglesia de los Corintios? ¿Cómo nacieron de nuevo? Ya que ser nueva criatura es ser nacido de nuevo, ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hicieron nueva criatura ellos? Ya que es lo que dice la segunda carta. Pero la primera carta, Pablo escribe, dice que fueron salvos por oír el evangelio. Entonces, ser salvo es nacer de nuevo. Ser salvo es haber oído y creído el evangelio. Y por consecuencia, trae arrepentimiento, convicción de pecado. Nada que ver con repetir una falsa oración que enseña muchos de los hermanos o pastores o pastoras en esta estación de Radio Esperanza. Te muestran y te dicen, repite conmigo esta oración donde quiera que vayas. Repite esta oración y serás salvo. Y cuando terminas de repetir esta oración, te dicen, márcanos, llámanos. Y para decirte o cosas así para felicitarte de que ya recibiste a Cristo en tu corazón a través de una oración. Esto es tan falso. Esto lleva a la perdición como creer
Como creer que ser bautizado es ser limpiado de sus pecados a través del bautismo de la Iglesia Católica. Como creer que tan solo creer es ser salvo. Eso es tan falso. Tiene que ver con la Escritura. Tiene que ver, por ejemplo, también, como vimos este pasaje, que ser nueva criatura, cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, tiene que ver por la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro 1:23, 1 de Pedro 1:23 dice también, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios. Ser renacido es decir, nacer de nuevo por el mensaje, por el evangelio que habéis escuchado. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces por aquí terminamos nuestro pequeño tema, que quizás esto da para más, para ahondar, ya que el tiempo no nos da para ahondar el tema. Pero más embargo es tan sencillo, es nacer de nuevo tiene que ver con oír el evangelio, de creer el evangelio y atender el llamado que es el arrepentimiento. Cuando una persona oye y cree y se arrepiente, le pide perdón a Dios, es porque ha sido renovado, ha sido transformado, ha sido nacido de nuevo bajo el agua y del Espíritu Santo. Porque nadie puede arrepentirse, nadie puede conocer su pecado si no es por la obra del Espíritu Santo. San Juan 16:8 es lo que dice. Entonces el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nacer de nuevo, nada que ver con otra cosa, sino es a la luz de la Escritura. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos en la semana siguiente, si Dios así nos concede, a las 7 de la tarde por esta estación Radio Esperanza 1140. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Ya estamos fuera del aire. Gracias por acompañarnos. Nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por vía de Facebook. Estamos transmitiendo en Radio Esperanza. No estamos en cabina, estamos en casa. No estamos ahí en la estación de Radio Esperanza, sino aquí en casa transmitiéndote por vía de Facebook, compartiendo un poco de la palabra. Quizás este tema da para muchas cosas más ahondar sobre de eso, ¿no? El pecado, cómo se es perdonado, qué es lo que es pecado, pero yo creo que es tan simple, no es tan sencillo de entenderlo, que lo que vimos es nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con creer en Dios. Nacer de nuevo nada que ver como lo que enseña algunas religiones. Por este caso, lo que estamos, quizás algunos amigos, quizás que los que nos ven, los que nos puede ver, podrán pensar que estamos atacando la Iglesia Católica o los feligreses. Ninguna manera, ¿no? No estamos atacando a los feligreses. Si alguien es católico, no lo estamos atacando, porque lo que estamos hablando es de la doctrina que enseña la Iglesia Católica, no los feligreses, porque esa no es la enseñanza de los feligreses, sino que es la enseñanza de la Iglesia, de la religión católica romana, que no es apostólica, ¿no? Sino que, bueno, es lo que enseñan ellos, tanto como el catecismo, el magisterio, es lo que enseñan ellos en los concilios que tuvieron hace años en Trento, y todos esos tipos de cosas que tuvieron ellos ahí. Pero más embargo, el catecismo es lo que enseña, que para ser limpiados pecado, una persona en este mundo primeramente tiene que pasar por el bautismo, que el bautismo sacan texto de la Escritura, sacando fuera de su contexto, malinterpretándolo, interpretando, diciendo que un bebé es necesario ser bautizado porque trae el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y por lo tanto necesitan ser bautizados por la fe de los padres, por la fe de los padrinos, por la fe de la iglesia, aunque no tenga fe el niño, pero más sin embargo, por la fe de los padres, por la fe de los padrinos y por la fe de la iglesia, el bautismo es concedido
como manda el Señor. Supuestamente ellos, ¿no? Es aprobado ese bautismo. Pero sin embargo no es así. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice lo contrario. Toda persona que no ha recibido a Cristo, que no ha sido perdonado sus pecados, ya que todos hemos pecado, toda persona está bajo pecado en este mundo. Puede pertenecer a una religión, pero si no se ha reconciliado con Dios, si no se ha arrepentido de sus pecados, no ha dejado de pecar, todavía vive en este mundo pecando, por lo tanto, está muerto espiritualmente. ¿Cuál es la solución? La solución es oír y creer el Evangelio, no por ir a una iglesia, no por ir en una institución, nada que ver con esos tipos de cosas. Si alguien quiere buscar a Dios, si alguien quiere buscar el perdón de Dios y quiere nacer de nuevo, no tiene que ir a una iglesia, no tiene que pertenecer a una religión, ni tampoco practicar un rito, ni por tradiciones, nada por ese tipo de cosas, sino que lo que tienen que entender que él es un pecador, que ha fallado, que lo que ha hecho en este mundo es porque ha ofendido a Dios. Ha cometido pecado, ha violado la ley de Dios, por lo tanto, es un pecador y si muere va al infierno. ¿Qué necesita para nacer de nuevo, para ser nueva criatura? No ocupa confesar ante un sacerdote, no ocupa que el bebé sea bautizado tampoco, ni tampoco ocupa repetir una oración de un pastor, tampoco en esos tipos de cosas. ¿Qué es lo que ocupa? Entender que su pecado lo lleva al infierno y que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por él, que nosotros o el hombre estando muerto en su pecado, aún siendo pecador, Cristo murió por él y Dios manda que esta persona se arrepienta y que le pida perdón a Dios, reconociendo su pecado voluntariamente, reconociendo su pecado, confesando sus pecados ante Dios, no ante un hombre, y Dios promete perdonarlo y salvarlo. Por lo tanto será una nueva criatura cuando se levante, porque ha sido perdonado por Dios, por tener un corazón contrito y humillado, no por repetir una oración. Es tan sencillo, es oír y creer el Evangelio. Muchas gracias por haber escuchado y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, esperamos en la próxima semana. Que el Señor los bendiga.